Que yo dudo que alguien haya podido pasar tanto dinero por la frontera. Cuando terminemos de sacar el dinero, lo ponemos dentro de los maniquís, hasta que Quintanilla nos ordene entregárselos. Oye, pero hay que esperar a que se vayan todas las chavas. No quiero involucrar a nadie más. Es muy peligroso. Estoy de acuerdo. Perdón. Perdón, no sabía que estaban aquí. Ay, ¿y este dineral? ¿De dónde salió? ¿Que ustedes también lavan dinero como Enriqueta? Mira, Cornelia, déjame explicarte. Sí, lo que significa este dinero es que... No. Yo no veo ni escucho nada. Enriqueta me dio la llave de esta oficina y nunca se la devolví. Me ensayó. ¿Por qué entro así como Juan por mi casa? Ten, te la entrego. Yo nomás vine a buscar mi bolsa. Ahora que si piensan lavar dinero, pues yo los puedo ayudar. Soy muy buena con los números. Sé de contabilidad, sé verle la jeta a Hacienda. ¿Eso era lo que hacías con Enriqueta? No, ¿cómo crees? Yo con Enriqueta nunca hice nada ilegal. Cornelia. Y si quieren pruebas, pues mira qué casualidad que aquí las tengo. ¿Y esto? Son los videos donde se ven todas las cochinadas que hizo Enriqueta. Me costó mucho encontrarlos, pero lo logré. Ella es muy paranoica, muy desconfiada. Todo lo anota, lo graba. Aquí hay pruebas que la hunden a ella y a Juan Parra. Aunque bueno, Juan ya estiró la pata. ¿Por qué haces esto? Porque quiero que confíen en mí. Yo no tengo hijos, no tengo ni pareja, ni perro que me ladre. Puedo hacer cualquier cosa sin miedo de perder nada ni a nadie. Y ya les dije, me gustan los números y la lana, claro, porque pues de agrapa, pues nada. ¿Sabes qué? Se me hace justo. Y bueno, ya que estás enterada de nuestro negocio, las demás también tienen que saberlo. Sara, espera, Sara. Hey. Araceli, Miriam, quiero platicarles de algo que tiene que ver con los negocios que Elio y yo hacemos. ¿Estás segura? Sí. Miren, las tres. Elio y yo trabajamos con el Cártel de Jalisco. No traficamos drogas. Nuestro trabajo solo es el dinero. Una vez que ellos venden sus porquerías, nosotros nos encargamos de pasar el dinero de un lado a otro y lavarlo. Mejor dicho, mulas no, sino camellos. Que es lo mismo, pero igual de peligroso. Por eso te pedí ayuda el otro día. Y miren, yo no soy Enriqueta. No quiero meterlas a ustedes en broncas ajenas. Así que, pues, prefiero contarles la verdad de una vez y que cada quien decida si se va o se queda. ¿Y qué tan peligroso es ese business? Pues sí, peligroso es. Digo, ¿para qué te digo que no? Cualquiera de nosotros podría terminar en el panteón, ¿no? Sí. Miren, yo entré a este trabajo para salvar la vida de mi hijo y, pues, él murió. Y bueno, no tengo vuelta atrás, porque de este negocio es muy difícil salirse. Pero ustedes sí pueden, porque, pues, no han entrado. Así que la que quiera subirse al barco, bienvenida. Y la que no quiera hacerlo, está a tiempo de salirse. Lo que sí es que no ocupo que nadie me reclame después. En este negocio, dos cabezas no piensan más que una. Simplemente son un blanco más grande para las balas del enemigo. Así que conmigo pueden ganar mucho dinero, pero es importante que sepan callar. Y que sepan que la muerte nos va a estar rondando de aquí en adelante. Cornelia. Cuentas conmigo, Sara. Ara. Pues para morir nacemos, ¿no? Miriam. Mira, acá ninguna de nosotras somos ninguna santas. Y menos yo, que me la pasaba llevando de diles de coca en la panza. Más bien sí que me gustaría estar libre de pecado para matar a pedradas a más de uno. Una cosa importante que sepan es que tenemos un patrón. Y es el jefe del Cártel de Jalisco.
Así que si alguna de ustedes decide entrar al negocio y suelta la sopa de lo que hacemos, se estaría condenando a que su muerte incluya sopletes, balas, machetes. Así que ninguna de ustedes puede decir que no les advertimos de la verdad. Listo. Copiado. Chido por las atenciones que serán recompensadas con cariño, como en denantes. ¿Malas noticias? Helio y la Sara no solo lograron cruzar el cargamento de Quintanilla por el puerto de Guaymas, sino que los muy vendieron la carga en el gabacho. Y la lana que cobraron ya se trajeron de vuelta para territorio comanche. ¡Oh, madre! Con ellos era con quien nos debimos de haber asociado, no con el p*** de Cortés que no sirve ni pa' madres. La señora Cero y el policía ya empiezan a hacerse conocidos. Hay que finalizar con ellos como sea. Este enfermo necesita reposo. Tanqueta. Mudo. Todos. Hay que enfriar esta guerra antes de que nos quemen los tanates. La paciencia la llevo en la sangre. Es herencia yaqui de mi madre. El último que ríe soy yo. Pues parte de los millones va a estar aquí adentro, en los compartimentos que mandamos a hacer dentro de estos maniquíes, y lo demás está en las chamarras todavía. Y así mero lo vamos a entregar a sus dueños. Así que a darle. Sara, termina de contarme que me muero por saber qué pasó con mi hijo. No, pues, no pudimos hacer nada. Arnulfo nos ganó esta partida. Presentó al niño como su hijo y, bueno, ya hasta pasaporte americano le está sacando. Imagínate. ¿Y ahora cómo voy a hacer yo para quitárselo si ni siquiera tengo papeles para pasar para el norte? Es que ve, ni siquiera puedo visitarlo. Estoy jodida. Tranquila, mira, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a hacer algo. Guardé parte de la lana en las cajas de seguridad que Enriqueta tenía en el piso falso de ahí atrás. Lo descubrí en los videos, ¿cómo ves? Yo supongo que ahí guardaba las prótesis mamarias y los contrabandos de sus materiales chuecos con los que mataba a sus pobrecitas pacientes. Yo jamás vi tanto dinero junto en mi vida, señora. Yo no me imaginé que la lana ocupara tanto espacio. Con razón, dicen que ser millonario es una carga bien pesada. Pues yo sí quiero tener harta plata y necesito tener mucha plata. Porque no me importa llevar esa cruz en el pecho con tal de pelearle a mi hijo Arnulfo. Es que ve, la plata es como los cerrajeros. Sirve para abrir todas las puertas, mamita. Miriam, ¿tú qué te traes con empanada, eh? Ayer los vi ahí como muy cuatachos. Hasta me sorprendió verlos llegar juntos. ¿Qué? ¿Así amanecieron? Ay. ¿Se están acostando como conejitos o qué? Ay, ve, ya. Ya deja la cizaña, que empanada lo único que quiere en este momento es apoyarme. Ajá. Sí, sí, él se hizo muy amigo de mi Pepito, entonces sabe por el momento que estoy pasando. Él sabe que hasta soy capaz de atravesarme el desierto con unos polleros si es necesario para recuperar a mi hijo. Miriam, mira, discúlpame que te diga, pero no puedes meterte con esos polleros. Ya te deportaron una vez. Sí, no tiene caso que vuelvas a pasar por lo mismo. Te podrían incluso meter a la cárcel. Y lo peor que le podría pasar a tu hijo es tener a su mamá presa. Y ahí sí se terminarían todas las esperanzas. A ver, échame otro. Entonces mañana nos vemos en mi despacho. Hay que arrear algunos borregos para preparar el terreno para tu gobernatura estatal. Ok. Berta, antes de irte, ¿no te quisieras llevar a tu hermana Josefina? Digo, se me hace que te hace falta algo de compañía. No, de veras. No tengo un minuto libre con la presidencia municipal. Y si quisiera compañía, me compraría un chihuahua. Oye, una mujer con tu desventaja física requiere ayuda. Josefina aquí no tiene nada que hacer y contigo puede serte útil, ¿sabes? Te puede ayudar. ¿De veras crees que soy tan bruta para comprarme que te preocupa
¿cómo dijiste? Desventaja Desventaja física. física. ¿Y mi compañía? Pues, No. No, ya duermen en cuartos separados. Yo creo que no tienes que aventarme a mí esa bolita. qué feo, lo hace sonar, en serio. Oye, ustedes dos son hermanas, por humanidad, caray. Son dos ramas del mismo tronco. Por mí que me talen de ese tronco. De veras. Josefina es indiscreta e inútil. Si te hubiera servido de algo, lo hubieras usado como primera dama. Ya sé. Así que no. No. A mí no me cuelgues del cuello una manda tan pesada. Eso sí. Charlie, Osvaldo, acompañen a la señora presidenta con mucho cuidado. ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿No? ¿No quiso hablar contigo, Salvador? No, ya son 3 veces, mi amor. No me quiere responder. A lo mejor ya le cayó el 20. Bueno, mejor. Pero que también le caiga el 20 de que lo único que has hecho es luchar por él, por su vida, porque esté bien, como una leona, ¿eh? Con los dientes, con las garras. Y si la decisión que se tomó de mandarlo al gabacho con su abuela es para alejarlo de todo lo que nos condena a nosotros, para seguirlo salvando, digo, con excepción de Araceli, nadie puede saber que Salvador está vivo, porque si no lo embarraríamos gacho. Gracias por darme fortaleza, mi amor. Al contrario, mi amor. Si no perdí los estribos y me volví loco con la muerte de Patty, fue gracias a ti. Gracias, mi amor. Juré nunca apostarle nuevamente al amor. Y le doy gracias a la vida que estés conmigo. Me enseñaste a creer nuevamente en el amor. Me diste una razón para creer en el presente y en los dos. Ay, Josefina, mijita, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Con ganas de morirme, mamá. Te juro que ya no aguanto, ya no puedo con todo esto. ¿Y ahora qué pasó? Sorprendí a Felipe con la chacha. Son amantes, mamá. Y ahora quiere que viva aquí con ella, que no diga nada, como si esto fuera normal. Felipe es un desgraciado sinvergüenza. Ay, lo peor es que no puedo ir a verte. Bueno, y te repito que tampoco puedo decirte dónde estoy, ¿eh? Siempre Sara y sus misterios, mamá. ¿Y yo qué? Una vez viniste cuando a Berta le dieron el tiro. Yo también soy tu hija y te necesito. Ay, perdóname. Perdóname. Entiendo que tienes que estar con Sara. En estos momentos acaba de perder a su hijo. Lo único que quiero que entiendas es que me duele mucho que no confíes en mí. Mijita, una vez te conté que me iba a buscar a Sara a Guadalajara y tú soltaste la sopa y Felipe mandó a atacarla. Eres muy facilita para hablar, mijita. Y no puedo seguirme sintiendo como un trapo sucio. Perdón. ¿A quién le andas contando de nuestros trapos sucios? ¿A quién? No le digas. No le digas que soy yo, te lo suplico. Por favor, no le digas nada. Estaba hablando con una amiga, que tampoco puedo. Ah, ok. Era una amiga. Ok. Cuidado con andar diciendo Soy senador de la República. No quiero escándalos de prensa. Yo no soy ni Luis Miguel ni tú, Talía. No, hombre, ¿qué digo? Ni en 10 reencarnaciones saldrías como ella, de verdad. Antes, al menos tenías una cualidad. Que eras la mujer invisible. Mira, así. Ahora pareces una plasta que se me aparece ahí todo el tiempo siguiéndome. Cuidado con lo que dices. Cuidado, Josefina. Toc, toc.
¿Hay alguien ahí? ¿A dónde te fuiste? La vida ha sido tan complicada conmigo que estos momentos tan lindos me parecen una trampa. ¿Sabes? Me imagino que en cualquier momento el indio y sus hombres puedan entrar aquí a la casa. No quiero que nos jodan la vida de nuevo. No. Nada ni nadie me va a separar de ti. Nunca. Ni muerto. No ha nacido el hombre que se pueda quebrar al comandante Acero. No digas esa frase, por favor. No me gusta. Dime algo, ¿tú crees que fue buena idea haber involucrado a las chavas de la peluquería en el business del lavado de dinero? Bueno, pues no teníamos de otra. Necesitábamos gente. Bueno, tú las conoces mejor que yo. ¿Confías ciegamente en ellas de que no van a abrir la boca? Ay, mira, por Miriam y Araceli, meto las manos al fuego. Pero por Cornelia, no sé. Pues en ese caso, estamos en manos de esa vieja, ¿no?